este día tan especial los saludo y les doy la bienvenida antes de las fiestas patrias. Qué más lindo, ¿no?, que es conocer el poder de nuestra historia. Suena la campana más fuerte que nunca, profesor. Mira, mira. Oiga, me robaron la manzana. No hay manzana, profesor. Le hicieron chicha la cuestión. Ya, eso debe ser. Oye, ahí la vamos a tomar todo. más ratito, ¿no? Es que pasa que en esta fecha agarran toda la fruta y la hacen chicha, profesor. Sí, así Se es, pelaron la ¿verdad? manzana. Está fermentada. Profesor, Bueno, ¿cómo está? Igual le doy la bienvenida. por supuesto. Igual me pongo de pie, Yo profesor. también. Oye, que suelte Muchas la manzana. gracias. Se ¿Qué pasó pelaron con la manzana. primera vez en la historia, profesor, a propósito. No, están en 18. Que partimos sin la Están en manzana. 18. Ya, Tenía que ser un día como hoy, profesor. No, ya el lunes la gente anda media loquita. 17 de septiembre de 2025. ¿Y sabe que está de aniversario, profesor, hoy? Sí. Aquí tengo el torpeo. A ver, dígame. Transparentando Por delante del supuesto. profesor. El torpeo es una excelente estrategia didáctica. Es verdad, Sí. uno cuando hacía el torpeo, me contaron, yo no hacía torpeo, No, nunca, claro. que uno aprendía harto haciendo Sí, el torpeo. porque tenía que armar la cosa. Y al final lo sacáis porque te acordáis haciendo el torpeo. Claro, exacto, sí. No lo hagan ustedes, niñas y niños, por supuesto. Esto no... Ya, profesor, 178 años se cumplen hoy, 17 de septiembre del 25, de nuestra canción nacional. Correcto, profesor. del himno nacional chileno. Sí. Puro Chile es tu cielo azulado. Ese mismo, sí. Y que Esta es la versión más hippie que encontramos, profesor. Es que a Marcelo Alvarado, nuestro editor, le gusta esta versión, profesor. sí, uno lo ve marchando. Real, justo. El himno nacional, que Sí. fue... Bueno, la canción nacional chilena, y esa estrofa en particular, ¿cierto? El coro. Qué bonito. O el asilo contra la opresión, que se repite que la varias veces, cantamos ¿no? harto. El asilo contra... ¿Qué? Claro. De los versos más lindos, profesor, de nuestra canción es nacional. la sección más vibrante, ¿no? No, Por qué algo es el coro, se repite. Y uno lo ve cantar con tantas ganas, ¿cierto? Por ejemplo, en los partidos de fútbol internacionales, ¿no? Sí, claro. Los futbolistas ahí se sienten empoderados, ¿no? Galvanizados por el coro. Pero hay algo interesante, varias cosas interesantes. Primero, uno está acostumbrado a cantarle, entonces de pronto no se fija lo que está diciendo. Sí. Pero lo que está diciendo en relación a Chile, en relación a nuestra patria, dice: o la tumba serás de los libres, o sea, luchar por la libertad hasta la muerte, o el asilo contra la opresión. O sea, Chile es un país que recibe a los perseguidos. Mira, Ese es el significado. qué linda frase. Lamentablemente la historia ha demostrado que no siempre ha sido así, pero nos quedamos con ese mandato, profesor. Sí. El mandato de nuestra canción nacional. Así es. Además que fíjate que la canción nacional, que dice eso, ¿no? O el asilo contra la opresión, bueno, como se sabe, la letra es de don Eusebio Lillo, que fue, digamos, su versión definitiva, porque tuvo varias antes, el año 1847, que ahora es lo que estamos conmemorando. Gran poeta chileno. Exacto, pero resulta que el coro, ¿Ya? o el asilo contra la opresión, es de un argentino. No es de Lillo. No es de Lillo, Ah, es de mira. don Bernardo Vera y Pintado, uno de los intelectuales, por así decirlo, orgánicos de la independencia de Chile. Argentino. Y la música es de un español. Ah, Ramón Carnicer era mira, pues, tiene toda la razón. un liberal español refugiado en Inglaterra en la década de 1820 y que fue contactado por Mariano Egaña cuando él fue a Londres a hacer tantas cosas. Otra de Lorca Llampa. Oye, le debe harto a Lorca Llampa. Multihombre, Lorca Llampa. Mariano Egaña. Sí, Trajo a Andrés Bello. Andrés Bello nada menos. Claro. ¿No? A Claudio Gay. También, claro, en buena medida sí. Y a No, Ramón él no Carnicer. lo trajo, contrató, Pero lo estando contactó. allá, a Ramón Carnicer para que hiciera la música, ¿no? Que es la que actualmente, digamos, se entona. Entonces, la canción nacional chilena, que habla, que proclama que somos el asilo contra la opresión, fue escrita por un chileno, un argentino y un español. Como el chiste. Había un argentino, un Claro. chileno y un español. Una cosa haciendo así, una canción una nacional. cosa así. Pero en ese sentido muestra que nuestro himno patrio, ¿no? Que tanto nos enorgullece, es obra también de extranjeros inmigrantes. Dicho esto, profesor, la clase de hoy nace también de una sugerencia de una telespectadora que nos escribió a raíz de Claudio Gay de la clase pasada y Sí. le mandamos un cariño grande. Ahí nos van a dar el nombre de nuestra telespectadora para darle las gracias como se merece, porque también estamos recibiendo sugerencias suyas
a través de YouTube, nos Sí, escriben, por oye, podrían supuesto. hablar de Sí, claro. tal cosa. Yo y una persona veo en nos YouTube, sugirió sí. la clase de hoy, profesor, a raíz de esto. Sí. Ella propuso de que, ¿por qué no hablábamos de aquellas personalidades que habían recibido la nacionalidad por gracia en Chile, como el caso de Claudio Gay? Perfecto. Dicho esto, profesor, entonces, demos vuelta a la pizarra. Vamos. Tararán, tararán, tan, tararán. La frase, Claro, pues qué con esta linda frase, lindo verso, el asilo contra la opresión, profesor. Sí, y en ese sentido, Chile ha tenido una larga tradición de hospitalidad. ¿no? Ya. Ha sido como proverbial, ¿no? Un poco hay canciones de eso. Y sabrás cómo quieren en Chile el amigo cuando es forastero, ¿no? Y esas cosas. Borges, por ejemplo, tiene en su libro Historia Universal de la Infamia un cuento sobre un chileno donde él dice la hospitalidad chilena amplia como sus patios. Entonces, hay ahí una tradición ¿Ya? y es interesante ver, y ahí el historiador Sagredo tiene un artículo muy interesante donde se refiere a que, bueno, el Chile de la época colonial era un país muy aislado, ¿no? Primero geográficamente, uno de los últimos rincones del Imperio Español, muy alejado de, digamos, de Europa o de los centros de poder político y económico, pero además sujeto a un aislamiento político por España, que no permitía aquí la llegada de extranjeros. Y menos aún de sujetos que no fueran católicos, ¿no? Los malvados herejes protestantes, ¿no? No podían entrar, ni tampoco los judíos, ni ninguna otra religión O sea, que no fuera teníamos barreras católica. geográficas, naturales, desiertos, cordillera, mar, y además barreras políticas Exacto. como esta, ¿no? Exacto. Y también comerciales, en fin. Entonces era muy extraño que en el periodo colonial chileno llegaran extranjeros. Y hacia el siglo XVIII O sea, empezaron a llegar disculpe, solo españoles. solo españoles o Y aquellos criollo. extranjeros que servían a la corona española. Perfecto. También podía haber portugueses, por ejemplo, y por el lado de los portugueses llegaron también algunos judíos disfrazados, ¿no? De portugueses, famosos marranos, ¿no? Y también llegaron algunos otros extranjeros al servicio de España, algunos alemanes, o el caso quizás más notable o más ilustre de Ambrosio Higgins, que era irlandés al servicio de la corona española. Ya. Pero eran casos excepcionales y servían a la corona. Pero extranjeros que vinieran aquí a pasear, así como a tomarse un vinito, no llegaba ninguno. Chuta. Pero en el siglo XVIII empezaron a llegar unos pocos que eran navegantes. Disculpe, profesor, que usted acaba de decir algo muy importante de lo que es nuestra personalidad y nuestra identidad. Sí. Porque siempre se dice que Chile es como una isla, tiene personalidad de isla, de Sí, isleña. insular, sí. Insular. Ajá. Y eso, claro, nos convertimos en una isla. Sí, ¿Ah? lo éramos entre todos estos. Primero la lejanía, ¿no? Estábamos muy lejos. Luego los accidentes geográficos que hacían aún más complejo, ¿no? Entrar al territorio. Y finalmente estas limitaciones político-económicas, comerciales. Entonces no llegaba nadie. Raya para la suma, no llegaba nadie. Así. Entonces los pocos que llegaban causaban enorme conmoción, porque a los chilenos les daba mucha curiosidad a estos extranjeros, a estas personas medias raras, que llegaban con otra lengua, Claro, con pues, otras modas. se conocía ¿no? el puro español nomás, Claro. y bueno, y lengua nativa, por supuesto. Claro, y también a veces llegaban con adelantos tecnológicos, lo que llamaba mucho la atención, ¿no? Y en el siglo XVIII empiezan a llegar con mayor frecuencia. Ya. Y estos viajeros, franceses, algunos ingleses, algunos españoles de expediciones científicas, dejaban testimonio de estos viajes, escribían crónicas o diarios de navegación o de viaje. Y ahí cuentan que cuando llegaban a Chile, la recepción de los chilenos era fervorosa. O sea, que la hospitalidad llegaba a ahogar, ¿no? Todo tipo de fervores. No paraban, así como que no los dejaban tranquilos, ¿ah? los invitaban a todas partes, les hacían fiestas, comistrajos, bailes, chacotas, les abrían las casas, ¿no? Era algo impactante, ellos quedaban anonadados por esta hospitalidad chilena. El pueblito se llama Las Condes. Claro, un poco eso. Verán cómo quieren en Chile al amigo cuando es forastero. Eso. Por ejemplo, a principios del siglo XVIII, 1712, por ahí, llega la expedición de Amadeo Fressier, que era un científico navegante francés. Y él deja testimonio, por ejemplo, de su pasada por Concepción, de que quedaron anonadados por la hospitalidad chilena y en particular por la simpatía y si no coquetería de las damas criollas. Claro, porque llegaban puros hombres, po. Claro. En los barcos no Sí, llegaban po. mujeres. Y de entonces- largo tiempo de navegación. Y harto tiempo de navegación. Venían un poquito, claro, con ganas de desahogarse.
Bueno, y durante todo el siglo XVIII se van acumulando estos testimonios, y hay uno que yo creo que es muy interesante porque es de un inglés que estuvo más tiempo en Chile, porque él era parte de una expedición naval inglesa en la década de 1840, perdón, 1740, estando en guerra con España. Entonces era una expedición naval que sufre una tempestad en el Estrecho de Magallanes, y el buque en el que iba embarcado, que era una fragata que se llamaba Wagger, se hunde. Y él queda botado a la salida del Estrecho de Magallanes. Chuta. Este caballero se llamaba John Byron, abuelo del poeta romántico Lord Byron. Abuelo de Lord Byron. Exacto. Y este John Byron era un guardia marino, un joven de 20 años. Esta es la Ahí ilustración. está, sí. Llegó aquí. Ahí ya está, digamos, ya mayor. Perdí hasta la chasquilla en Chile, claro, este gallo. con un rango superior, pues llegó almirante. Ya. Y bueno, él sufre muchas penalidades en el sur austral, ¿no? Mueren muchos, pasa hambre, es muy terrible. Y finalmente es rescatado y llevado a Chiloé, Claro, que en digamos esa que época era era español, ¿no? El único paso entre el Océano Atlántico y el Pacífico. Claro, era la primera parada de lo que podríamos llamar civilización. Claro. Pero en esa época Chiloé era un territorio muy atrasado, si se quiere, en relación a su desarrollo, digamos, tecnológico, cultural más moderno. Y bueno, John Byron cuenta que fue recibido con un fervor inusitado, que una dama chilota le pidió al gobernador de Chiloé si le podía dejar alojar al joven inglés durante unas semanas en su casa. Para hacerle un buen milcao. Estuvo 3 semanas con esta dama. Un curanto. Se lo tuvieron que arrebatar. No lo quería soltar, ¿no? Y bueno, después John Byron es llevado al paraíso con los compañeros que sobreviven. Y esto, ojo, en un contexto de guerra con Inglaterra, o sea, eran enemigos y prisioneros de guerra. Sin embargo, los trataron maravillosamente. Lo devolvían planchado estos gallos. No, después se lo llevan a Santiago y él cuenta que lo invitaban a todas partes. Oye, el abuelo Lord Byron. Ahí se hizo poeta el nieto. Pues. Claro, o sea, el romanticismo, como un prerromanticismo, ¿no? Y, por ejemplo, el cuento, bueno, muchas invitaciones, bailes, fiestas, las principales familias de Santiago se lo peloteaban porque era una especie de curiosidad exótica, ¿no? Este caballero, este joven John Byron, entre el año 1741 y 1743, está en Chile y escribe un diario de su estancia en Chile. Mira. Y ahí él cuenta, por ejemplo, que en una ocasión en Santiago sale a observar una procesión religiosa. Iban todos encapuchados, ¿no? Como una cosa más bien tétrica, ¿no? Llevando ahí un Cristo dándose de guascazos, ¿no? Bueno, y resulta que en esa época, ya está ya más o menos avanzado el siglo XIX, las damas chilenas, las mujeres chilenas salían a la calle cubriéndose con un manto. Se tapaban la cara y solo se veía un puro ojito, ¿no? La moda media talibana, si se quiere. Bueno, y andaban con estos mantos y así las chiquillas salían casi incógnito, lo que permitía perpetrar ciertas tropelías, ¿no? Desde el anonimato. Es como tener un seudónimo en Twitter. Claro. O en X ahora. Claro. Así podían hacer lo que querían. Claro, como ¿no? ser, un ave de corral, por ejemplo. Y la cosa es que cuenta que está observando esta procesión cuando de improviso siente un feroz pellizco, ¿no? Pellizcón de una enmascarada. Y se da vuelta y era una enmascarada, una dama chilena tapada, con un puro ojo que le brillaba así, pero lanzando destellos, ¿no? Y después se pierde entre la multitud después de hacer la picardía, ¿no? Oiga, profesor, y me imagino también que era como bien visto entre medio de esta clase aristocrática tener un extranjero de estos, ¿no? Absolutamente, te daba prestigio. Te daba prestigio, ¿sí? Claro. Estaba ahí con la novedad, ¿no? Con el juguete del momento, ¿no? Entonces, claro, si iban a tu casa y compartían contigo, excelente, ¿no? Muy bien, te daba estatus, te daba roce. Entonces se los peleaban. Por ejemplo, un poco más tarde, ¿no? Hacia fines del siglo, hay una expedición, en este caso española, que es la expedición Malaspina, a cargo de un italiano, 2 buques que van a hacer un recorrido por el Imperio Español mapeándolo, ¿no? Al estilo Claudio Gay, si tú quieres, pero institucional. Y ya, pues la expedición Malaspina, en primer lugar que llega, igual que Byron, es a Chiloé. ¿No? También. Ya. Entonces desembarcan en Chiloé y hay tripulaciones completas, ¿no? Y resulta que luego faltaban marineros en los buques.
¿Y qué pasaron? Se habían quedado enyuntados con las chiquillas. También comiendo milcao. Con las chilotas, claro. Y tenían que ir a arrastrarlos para subirlos de nuevo a los No buques. se querían devolver. Malaspina tuvo que poner vigías y ¿Ya? castigar con azotes Oh, a estos Se pícaros. nos llevaba ¿no? el caleucha todo esto. Exacto, y yo diría que otras figuras mitológicas. Oiga, veamos una gráfica, ¿no?, que habla de esta expedición. Veamos, De italianos, sí. ¿no?, en Chiloé. Mire, A ver. profesor, esto lo relata el honorable John Byron, esto es de anterior. Ah, que usted perfecto, este es mira, Byron. esto, cuando usted Ya, lo ya, que ya. explicó, decía que el vecindario de Chiloé carecía casi de un todo de españoles nativos, lo que daba mucho realce al que lo fuese, particularmente para los matrimonios y reunidos, por otra parte, en las mujeres una suma mezquindad y un apego a la lujuria y el libertinaje en los hombres, una ociosidad perenne, afianzada, como era natural, con el uso continuo de las bebidas fuertes. Está escrito en español antiguo Claro. y no tiene mucha... Claro, o sea, aquí puntuación. una combinación de lujuria ¿Ya? y bebidas fuertes. A esto lo decía Alejandro Malaspina. Ese es Malaspina. Por eso él explica que las tripulaciones se le están desgranando, porque los chiquillos bajan y entre la lujuria chilota y el aguardiente de... Tú sabes que en el sur hacen aguardiente de cualquier cosa, ¿no? Aquí ya nos sacaron la... No, ya la manzana ¿qué ya, pasa? ya está fermentada, ya está destilada, ya le hicieron todos los procesos espirituosos. ¿Y en qué terminó este Malaspina? Bueno, fíjate que después él sigue recorriendo, es una gira por todo el imperio, Ya. pero luego recalan que sea en Concepción, en Valparaíso. Y en todo bien atendido. O sea, cuando llegan a Coquimbo, la mitad de la tripulación había desaparecido. Tienen que... O sea, la tripulación más contenta de la historia. está. con orden de que aquel que... o sea, prohibición de bajar a tierra, si ya, Ah, no ya. baja ni uno. Chuta. Y aquel que baje, balazo. Y varios de estos tienen que haberse quedado acá, ¿no? Por supuesto. Enamorados. Por supuesto, claro, claro. Ahí aguachadísimos, ¿no? Sí. Entonces eso da cuenta de esta excesiva hospitalidad. Y eso tiene que ver con lo que hablábamos hace un ratito. El aislamiento, la lejanía, una vida social monótona, ¿no? Y la llegada de estos extranjeros causando enorme conmoción y este deseo, ¿cierto?, de agradarlos y de ganar cierto prestigio por el contacto con ellos. Oiga, profesor, ¿sabés que mi ancestro Ajá. llegó acá al puerto de Valparaíso, como Claro, llegaban claro. varios, ¿no? Y la hija de él, que era una adolescente, Ajá. se enamoró en el puerto de un descendiente inglés. Ya. Estoy hablando de los parientes Stock. Y Ajá. sí que los Stock están en Chile por eso, por amor. Mira, ahí está. Se ¿ves? quedaron acá. Claro, suele pasar eso. Mira, ¿eh? qué Claro. interesante. Bueno, aquí la mitad de la expedición Malaspina. Dejaron esto disponible a partir de eso. Muy A Malaspina. principios del siglo XX, profesor, fin del XIX. Sí, Oiga, sí. increíble, profesora. Claro, claro. Entonces esto se fue quedando como que Chile era un país muy agradecido. Muy hospitalario, muy del hospitalario, muy turista, hospitalario. digamos. Y tenía que ver con esta situación de aislamiento, ¿no? O sea, no es que los chilenos por alguna cosa extraña o por alguna genética fuéramos tan hospitalarios, sino que se debía a estas condiciones geográficas históricas que hacían tener una gran valoración por lo extranjero, ¿no? Ya. Por los extranjeros en particular. Entonces, por eso este desprendimiento y esta generosidad hospitalaria. Profesor, aquí entonces todavía tenemos el nombre de la persona que nos sugirió esto Ya. a raíz Ajá. de Claudio Gay, y es una telespectadora que se llama Macarena, ¿no? Ajá. Macarena Cavieres, Ya. que nos escribió y dijo, oye, hagan otros grandes extranjeros que le dieron nacionalidad por gracia. Entonces, Correcto. dicho esto, por Macarena Cavieres, pasemos a la República, ¿no? Vamos, ¿Y vamos, cuándo comienza vamos. entonces a otorgarse esa nacionalidad por gracia? Perfecto, profesor? perfecto, A partir perfecto. de este cariño, ¿no? Y Claro. hacia los extranjeros, Claro. al menos a estos tipos de Sí, extranjeros. sí. Bueno, lo que pasa acá es que ya con el periodo de las guerras de la independencia y en particular con el periodo de la Patria Nueva y después con la República, esta prohibición de extranjeros por la corona desaparece, ¿no? Incluso, más aún, en Chile se requieren extranjeros. Y empiezan a ser llamados primero militares, ¿no? Militares para que colaboren en las guerras de independencia. Ese es como el primer lote importante, tanto al ejército como a la armada. Y en la armada, sin duda, lejos, el más famoso, el más ilustre y que recibió la ciudadanía chilena fue Lord Cochrane, ¿no? Lord Thomas Cochrane. mire. Y Importante en nuestra independencia. Importantísimo. Lord Ahí Cochrane está. es un personaje de novela. Ah, sí, ¿ah? De novela. Él, bueno, era de la nobleza británica, de una familia muy ilustre pero empobrecida. De ahí el Lord. Exacto, él era conde.
¿no? 10º conde de Dundonald, 10º conde, o sea, 10 para atrás, no era una cosa así que se la compraron el año anterior. Y debido a la quiebra económica de la familia, él hace carrera en la Marina desde muy joven, desde muy niño, y empieza a participar desde la Marina Real en las guerras napoleónicas. Y se destaca por su inteligencia y por su coraje y por su astucia. Ya. Y se convierte en un personaje mundial con unas hazañas marítimas increíbles. Y la Marina inglesa era la gran potencia del planeta, exacto, ¿no? Él tiene, la armada no sé inglesa. si tú conoces una película que a mí me encanta que se llama Caballero de Mar y Tierra. No, no la he visto. La hace este actor, el mismo que hizo Gladiador. ¿Russell Crowe? Russell Crowe. Ah, ¿no? ya, perfecto. Mira, estamos con mi abuelita. ¿Cómo se llama este joven que trabaja en la película? Eso, el que estuvo en El Húsar de la John Muerte. Wayne, abuelita, John Wayne se llama el joven. Era todavía cine mudo, ¿no? No, esta película no es tan añeja y es sobre un marino en las guerras napoleónicas, un capitán de un navío. Ahí está, esa es. Es entretenidísima y va acompañado de un naturalista, así que es como una especie de relación Fitzroy-Darwin, ¿Por eso le gustó la película, profesor? No, es muy entretenida, es una película maravillosa y el personaje que hace Russell Crowe en esta película está inspirado en Lord Cochrane. Ah, sí, Sí, ¿Y en sí. qué circunstancias llega a Chile entonces este caballero? Bueno, resulta que Lord Cochrane, junto con sus grandes cualidades, digamos, militares, su valor, su astucia, era un personaje bien complejo. No hay cosa más quizás antipática que un lord británico. Y él solía agarrarse con sus superiores militares, ¿no? Era muy crítico. Y además él empezó a hacer carrera política. Fue miembro del Parlamento británico y, por así decirlo, de la izquierda radical. Ah, sí, Él era, siendo de la nobleza. Exacto, era un personaje bien especial y eso le generó mucha antipatía de gente influyente. Y eso provoca que el año 1817 sea expulsado de la Marina británica y le quiten su título nobiliario, ¿no? Por problemas políticos, ¿no? Y por supuesto su cargo en el Parlamento. En vista de eso, el año 17 él decide irse de Inglaterra y pone un aviso en la prensa diciendo que está ofreciendo sus servicios. Así como Tomás Cochrane, pues ya no era Lord, quiere ofrecer sus servicios a las marinas que quieran. Y pensando justamente en la independencia americana. En esa época habían terminado ya las guerras napoleónicas y había un lote de militares cesantes, ¿no? En Europa. Aquí había un mercado para esa cesantía, claro. Exacto. De hecho, al poner este aviso en Londres, un enviado del general San Martín en Inglaterra le dice, bueno, váyase al Cono Sur, váyase a las Provincias Unidas del Río de la Plata y en particular a Chile, porque acá se está organizando la Escuadra Libertadora. Perfecto. Mire qué interesante, profesor. Oiga, bueno, y también lo hizo que le dieron la nacionalidad por gracia el 11 de diciembre de 1818. Apenas llega. A petición de O'Higgins. De Bernardo O'Higgins, sí. Porque a él lo van a poner de comandante, ¿cierto? De esta escuadra que se tiene que armar y se le da el rango de vicealmirante. Mira. Entonces, y bueno, y con él llega un buen número de británicos también. Por ejemplo, Simpson viene con él, ¿no? Que va a ser luego... ¿El almirante Simpson? Sí, él viene con Lord Cochrane y participa de las campañas navales de Lord Cochrane, que son el sitio del Callao, la destrucción de la escuadra española del Pacífico, la toma de Valdivia, expediciones a Chiloé, recorre desde Chiloé a México. Destruyendo la flota española del Pacífico. Oye, este caballero que está ahí, Simpson, llegó a ser senador de la República. Así es. Sí, ¿Le dieron la nacionalidad también? También le dieron la nacionalidad por gracia por su servicio en estas guerras de la independencia y de la liberación del Perú. Aquí uno va descubriendo calles de Santiago de Chile, ¿verdad? Exacto. Y los submarinos se llaman muchos Simpson ahora. Bueno, de ahí viene la tradición británica de la Armada de Chile. Simpson, O'Brien, Thompson, para que hablar de Carlos Condell, Williams, que va a llegar un poco después también, está lleno. Piensa tú que papá del otro Juan Williams Rebolledo. Exacto, este es el John Williams, que le decían Juan Guillermos. Juan Guillermo, que es quien va a instalar la soberanía chilena en el Estrecho Magallanes. John Williams. Exacto. ¿Otro inglés? Sí. Mire, lo que le nacionalizado chileno. Ahí está. Ahí está. Entonces son personajes de la mayor importancia. El hijo era el encargado de la Armada de la Guerra del Pacífico. El comandante jefe de la Armada. William Rebolledo. Sí, así es. Mira. Entonces son personas de la máxima importancia que colaboran, ¿cierto?, con la independencia y luego la formación de la República, la expansión del territorio, etcétera. Entonces son personas muy importantes en estas tareas. ¿Le parece que haga una pausa, profesor? Hagamos Suena una pausa. la campana, 17 de septiembre.
estamos ahí en 18, tenemos la fondita aquí, profesor. Así Para que empecemos la República. Vamos a alcanzar a hablar, primero año no se nos van a quedar muchos, sí. pero muchos grandes es un tema que da para mucho, hasta el día de hoy, ¿no? Sí. Bueno, hace poco llegaron unos refugiados palestinos a Chile, ¿no? Y también se les dio nacionalidad como así. Entonces, en ese sentido, esto se mantiene hasta la actualidad. El Winnipeg en el siglo XX, en fin, tanto que agradecerle a ese barco español. Que la llegada en el siglo XX de refugiados perseguidos políticos, tanto palestinos como judíos. Mire, Ojo. qué bonito, Entonces, qué bonito. Ojalá nunca perdamos ese rumbo en Chile, ¿eh? Sí. Ser el asilo y no el exilio, ¿no? Claro, contra sin la duda. opresión. Pero, profesor, estamos viendo acá todas las... Son muchos los extranjeros. Tengo acá el torpeo, profesor. No sé si nos alcanzará. Por último, nombremos, ¿no? Claro. Nathaniel Cox, por ejemplo, siguiendo con los ingleses. Médico inglés que llega en 1813 y que es un médico militar de las guerras de independencia. Y que va a ser uno de los pioneros de la medicina universitaria en Chile. Ah, mire, por eso es nacional de Tú sabes que antes de la llegada de estos médicos extranjeros, los médicos en Chile eran considerados picantísimos, eran de baja estofa social. La gente de rango de ninguna manera iba a ser médico porque consideraba indigno. Eran como curanderos. Estar metiéndose con los cuerpos humanos y los humores y la sangre y la cochinada. Así que los médicos eran unos tipos bastante improvisados y ganaban muy poca plata. Pero con la llegada de estos médicos extranjeros, ¿no? Como Nathaniel Cox y como Lorenzo Sassier, después que era francés, el gremio médico se dignifica. ¿Se puede decir entonces que Nathaniel Cox es el padre de la medicina académica chilena? Sí, sin duda, de la medicina universitaria. Universitaria, sí, mire, qué interesante. Y Sassier también, luego va a ser decano de la Facultad de Medicina y va a ser el pionero de la obstetricia y va a ser el pionero de que mujeres chilenas se formen como obstetras. Entonces, cuestiones súper importantes y muy modernas para la época que crean la medicina moderna profesional chilena. También hubo franceses importantes en el ejército, por ejemplo, don Jorge Bochef. Correcto. Aquí pasamos a todas las calles que rodean el Parque O'Higgins. Lo que pasa es que el Parque O'Higgins antes era el Campo de Marte, donde se hacían los desfiles militares, y a un lado donde está el Museo de Historia Militar era la antigua Escuela Militar. Ah, claro. Que después se trasladó a Américo Vespucio. Mm. Entonces, por eso todos los nombres de calles alrededor son de militares extranjeros que vinieron a luchar por la independencia de Chile. Bochef, ahí está Jorge Bochef. Buen peinado. Buen peinado, romántico. Francés. Ellos eran cesantes de la Gran Armée de Napoleón, ¿no? Ya. Se acaba y bueno, ¿qué hacemos? Y se vienen para Chile. Bochef, Biel, Tupper, Rondizoni. Todas las calles ahí. Todos ellos vinieron a pelear en la etapa ya de la Patria Nueva, ¿no? Después Chacabuco y después en la consolidación de la República, en la toma de Chiloé. Bochef está junto con Lord Cochrane, ¿no? Y con apoyo de Freire, en esa magnífica hazaña de la toma de Valdivia, en la Guerra a Muerte, en la captura de los Pincheira, ¿no? Oye, siguieron, igual incluso estuvieron en guerras civiles, ¿no? Apoyando un bando y otro. Se restó Bochef de la Guerra Civil. El año 28 se retira. Pero no sé, del ejército. los otros, por ejemplo, Tupper y otros, sí, participaron Tupper es asesinado del bando liberal, ¿no? en Lircay. Vilmente. Eran en su mayoría liberales porque eran republicanos revolucionarios franceses. Entonces acá eran más cercanos al bando liberal. Mire qué interesante, profesora. Sí. Y hablemos de los sabios, los sabios del siglo XIX. Los sabios de la tribu. Los sabios de la tribu, de esta tribu chilena. Claro. Ahí el más célebre, el más ilustre, el más influyente, sin duda lejos, Andrés Bello. Andrés Bello, venezolano, también tuvo ciudadanía española, fue súbdito español en su momento y se le concedió la ciudadanía chilena rápidamente y bueno, la obra de Bello es inacabable. Él se va a Londres el año 1810, enviado por Simón Bolívar, lo acompaña al principio, para gestionar apoyo inglés a la causa de la independencia de Venezuela y se va a quedar en Londres hasta 1829. Casi 20 años y al final muy abandonado, entonces viviendo muchas estrecheces y en ese contexto Mariano Egaña nuevamente, que viaja a Inglaterra en esos años, se da cuenta del talento de Andrés Bello, lo contrata como secretario de la legación chilena en Londres. El scouting de Mariano y se lo trae Egaña a Chile. Increíble, ¿eh? Sí. Y aquí, oye, sería un buen entrenador para la selección chilena, Mariano Egaña. Sí, claro. Andaría buscando los mejores jugadores para jugar. Tienes razón, de veras. Y aparte, bueno, la Universidad de Chile, o sea, el Código Civil. El Código Civil, la gramática española para los americanos, redactor del Diario Araucano, senador de la República, el creador de la legislación de las relaciones exteriores chilenas, del derecho de gente. O sea, su obra es gigante.
gigantesca. Y se lo ganamos a los gigantesca. venezolanos, porque se lo querían repatriar los venezolanos. Bueno, y se vino a Chile. acá un poco en broma, un poco en serio, dicen que Andrés Bello era un chileno nacido en Venezuela. Se lo pelean, pero tanto en Venezuela como en Chile han sido publicadas sus obras completas, así que en ese sentido ambos países lo han honrado como se merece, ¿no? ¿Y Domeyko, profesor? Bueno, Domeyko era un minerólogo, científico polaco, que también está en una situación muy precaria en Polonia y viene huyendo de las presiones tanto de los alemanes como en particular de los rusos. Él era católico, los alemanes del norte protestantes y los rusos ortodoxos, ¿no? Y Domeyko se viene a Chile en la década de 1830. Aquí 1838. Ya está viejito ya, sí, claro. Él viene contratado a la provincia de Coquimbo para colaborar en el desarrollo minero de Chile. Él funda las escuelas de minas de Copiapó y de La Serena y es minerólogo y es uno de los principales impulsores de la investigación de la minería en Chile y de la creación de la riqueza. Hay una cordillera, chilena. Por eso que lleva su nombre. Exacto, la cordillera de en la zona de Domeyko. Atacama, sí, así es. El año 1848, recibe su nacionalidad por gracia. Absolutamente merecida. Don Ignacio. Él fue el rector de la Universidad de Chile que sucedió a Andrés Bello. No le puedo creer. Así que el primer rector fue en realidad el presbítero Meneses, del de la Chile, pero un ratito, que nadie lo conoce, excepto algunos amigos. La Chile dijo, saquemos Radio Escritura. Claro, traquemos al Meneses y ponen a Andrés Bello en la instalación de la Universidad de Chile y Bello muere el año 1865 en Chile. Y dos años después se nombra a Domeyko rector de la universidad. Los medios rectores. Claro, entonces fíjate que los dos principales rectores del inicio de la Universidad de Chile, como institución, ¿cierto?, de la República, son extranjeros nacionalizados chilenos. Mire qué interesante. Y ambos huyendo de situaciones de la mayor estrechez y abandono, y en el caso de Domeyko, de la persecución política. El asilo contra la opresión. Exacto. Mire, eso es. Ya, otro más, profesor. Bueno, hablamos de Claudio Gay la semana pasada. Sí, claro. Y fue muy bien recibido. Gracias a todo el cariño que nos mandan en las redes, en YouTube. Sí, qué bueno, qué bonito. Porque nuestro programa va después, 15 minutos después, se estrena en YouTube, ¿no? Ajá. 23:30 acá en directo y 23:45 siempre en YouTube. Excelente. Y nos dejan, bueno, esta idea, lo repetimos, ¿no? De Macarena Cavieres Rojas, que nos dio esta idea de hacerlo. Sí, yo siempre lo veo en YouTube, porque después con más tiempo, ¿cierto? Y por supuesto leo los comentarios de la gente ahí debajo, así que nosotros agradecemos ese espacio de comunicación. Cuando hablamos la semana pasada de Gay, hablamos también de Rugenda. De Rugenda, sí. Que también trabajó, colaboró con él, hizo... Claro, alemán Rugenda, uno de los retratistas de Chile, ¿no? Mauricio Rugenda. Don Mauro. Don Mauro, y que él hizo dupla, si se quiere, si bien no trabajaban juntos, con Raimundo Montboissin, que era francés también, que retrató a la sociedad chilena de la época y que ahora hay una muestra en el Museo de Bellas Artes, que, para que lo sepan, al igual que la Biblioteca Nacional, es totalmente gratuito. Ya ahí estamos viendo parte del trabajo de Rugendas también. Ayudó también a pintar, mira, la famosa lavandera el guaso y la lavandera. Nos un cuadro ayudó chiquitito a pintar nuestra identidad, ¿no? Sí, por ejemplo, ese cuadro del guaso y la lavandera nos da cuenta que los guasos no se bajaban nunca del caballo. Y es cierto, eso cuentan. Ni para engrupir a la lavandera. Está arriba el caballo tirándole, el caballo inclina el cogote, ¿no? Pero no se bajan. Por ejemplo, esa es la llegada del presidente Prieto a la Pampilla, que eran las celebraciones 18eras. Pero y uno puede ver, la Pampilla es el actual Parque O'Higgins. Se le decía no la Pampilla de Coquimbo. Se le decía la Pampilla, que luego va a ser Campo de Marte, luego Parque Cousiño y ahora Parque O'Higgins, pero el mismo predio, ¿no? Claro. Donde se hacían las fiestas y los desfiles, igual que ahora. Y si uno ve ahí, los guasos están carreteando arriba del caballo, no se bajaban. Lo que pasa es que después el caballo lo llevaba para la casa. Exacto, el piloto automático perfecto. La inteligencia artificial del caballo. Mejor que un Uber. Ya, profesor. Intelectuales también del otro lado de la cordillera llegaron también. Sí. Y les dimos asilo contra la opresión. Exacto. Entre ellos Sarmiento, profesor. Argentinos huyendo de la dictadura de Juan Manuel de Rosas. Claramente. Que también había estado en Chile, Juan Manuel. Bueno, Rosas instaura una dictadura que va a durar décadas, muy violenta, a la cual los argentinos que la sufrieron le llamaban la opresión. Mira. Así le decían, la opresión. Es por eso también que Bernardo Vera va a poner en su coro esto de la opresión, si bien es anterior a la época de Rosas, y debido a esa persecución política terrible, sangrienta, muchos huyen de Argentina a Chile, que era un país que recibía
a los perseguidos, como dirá nuestro himno, y entre ellos está Domingo Faustino Sarmiento, que va a ser luego presidente de la República Argentina, va a estar Bartolomé Mitre, que también va a ser presidente de la República Argentina. Próceres también de Argentina. Exacto, y que en Chile realizaron una obra de tipo cultural, periodística, literaria, extraordinaria. Este es Mitre, profesor. Ahí está Mitre, con la banda. Vicente Fidel López, Alberdi y un sinnúmero de argentinos que colaboraron en la conformación de la esfera pública chilena y de las primeras generaciones literarias culturales del país. Oiga, ¿y Sarmiento estuvo 2 veces acá? Sí, sí. ¿2 es veces muy cercano a Manuel 2 veces? Montt, ¿no? A Bulnes y al gobierno de Montt. Sarmiento va a publicar en Chile, va a crear un diario, El Progreso, y va a publicar ahí en el Mercurio Valparaíso su libro Facundo, Civilización y Barbarie, que es quizás la principal obra de la literatura hispanoamericana de la primera mitad del siglo XIX. No sé si podemos mostrar la foto de Sarmiento, la ilustración de Sarmiento. Tenía pinta como enojado. Sí, siempre estaba muy enojado. Sí, era muy severo. Sarmiento funda aquí las escuelas normales de preceptores. Trae los primeros silabarios. Oh, mire qué importante. No, es extraordinario. O sea, la educación pública le debe mucho a Sarmiento. Mira, Vicuña Maquena contaba que para el golpe del año 50-51, cuando está Bulnes en el gobierno, Bulnes se atrinchera en La Moneda y llega Sarmiento a caballo, vivía en el barrio Yungaya, con una escopeta terciada a colaborar en la defensa. Y según Vicuña Maquena propone que lo primero que había que hacer era que entrar novillos al interior de La Moneda por si eran sitiados para tener que comer. Y Vicuña Maquena dice, bueno, la propuesta de Sarmiento fue desechada por ser demasiado argentina. Pensando en el asado. Pensando en el asado. Claro, que falte agua, pero no Claro, asado. pero que no falten vacas, ¿no? En cambio, el chileno, traigamos vino. Claro, claro. Bueno, ahí nos podemos, digamos, combinar, ¿no? Chile y Argentina. Si nos complementamos felizmente. Qué buena, claro. Mira, o sea, la educación pública, repito, nuestra educación pública le debe mucho a este caballero. De hecho, ese grupo de argentinos que llegaron a Chile en masa, sobre todo estos personajes intelectuales, si se quiere, y políticos, le llamaban la República Flotante, porque se habían venido todos estos grandes personajes de la República Argentina fuera del territorio a Chile. Así, Nombró al Verdi también usted, profesor. Sí. También se le debe mucho a otro intelectual importante. Bueno, de aquellos que... Vicente Fidel López, también filósofo, y de los que hicieron la primera Constitución argentina. Ahí está el Verdi. Entonces, son personajes del más alto calibre que llegaron a Chile y colaboraron con la formación de la República debido a que aquí eran recibidos como perseguidos políticos. Y a todo esto se le entregó, por supuesto, la nacionalidad por gracia, profesora, a toda esta gente, ¿no? Muy buena. Oye, acá, profesor, estoy viendo acá que presentó su tesis doctoral que llevó por título sobre la conveniencia y objetos de un Congreso General americano, donde Alberdi expuso la idea de una Unión Americana por medio de herramientas tales como una unión aduanera. O sea, ya estaba pensando como en en el panamericanismo. Exacto, pero a través de la economía como lo hizo Europa. Como lo hicieron los europeos, claro, que empezaron como una comunidad económica. Primero una comunidad del acero entre Francia y Alemania, ¿no? Claro. Y de ahí se fue armando hasta que ahora es una Unión Europea. Claro, entonces Alberdi decía, empecemos por la economía y luego vamos... Claro, por la política. Vamos y qué haciendo sé yo. otro tipo de conexiones. No, en ese sentido, entre Chile y Argentina había un vínculo muy potente que yo diría que se mantiene hasta el día de hoy. Perfecto, profesor. Otra inmigración importante, profesor, la que usted dijo, había sido la del Medio Oriente, ¿no? Como fueron llegando, por ejemplo, árabes también a Chile. Bueno, los árabes en particular, sirios. claro, aquellos que habitaban en la zona de Levante o de Medio Oriente, o sea, Palestina, Siria, el Líbano, Jordania, el actual Israel, ¿no? Debido a que todo ese territorio, hasta el fin de la Primera Guerra Mundial, estuvo dominado por el Imperio Turco Otomano. Sí. Y bueno, los habitantes de esa zona, en particular los árabes que se vinieron a Chile, eran en su gran mayoría cristianos, no musulmanes, siendo que el Imperio Otomano era musulmán y se los obligaba a ser reclutados en el ejército turco otomano en unas guerras terribles, las guerras de los Balcanes y luego en la Primera Guerra Mundial. Entonces, escapando de esa persecución política, nuevamente se vienen a Chile. Asilo contra la presión de nuevo. Exacto, y ellos llegan con pasaporte del Imperio Turco Otomano, por eso acá se les llamó turcos. Cosa que a ellos le dicen los turcos. Detestaban porque odiaban a los turcos. Le decían el turquito. Claro, y que te digan turco odiando a los turcos, imagínate. Y ahí, bueno, la gran mayoría eran palestinos y también sirios, libaneses y jordanos. Acá tengo el torpeo, profesor, entre el año 1895, o sea, a fines del siglo XIX, hasta 1940, o sea, en esos 50 años casi,
se estima que entre 8.000 y 10.000 árabes llegaron a Chile, profesor. 51%, o sea, la mitad, venía de Palestina, Ajá. 30% de Siria y 19% del Líbano, Ajá. ¿no? Entonces, como usted dice, huyendo los palestinos de esta represión persecución otomana. Exacto. Y llegan a Chile, la gran mayoría, a comienzos del siglo XX, y hay un personaje que es muy interesante, que es don Benedicto Chuaqui, ¿no? Que él fue un intelectual muy potente que llega en 1908 a Chile, con una mano por delante y la otra por detrás, y él sobrevive como vendedor ambulante. Este era sirio. Él era sirio y tiene un libro muy, muy bello que se llama Memorias de un inmigrante, que ustedes lo pueden encontrar en el sitio Memoria Chilena de la Biblioteca Nacional, donde él cuenta toda esta historia y cómo a partir de un inicio tan humilde como vendedor ambulante, va a ser uno de los más importantes difusores de la cultura árabe en Chile, como traductor de Khalil Gibran, por ejemplo, uno de los miembros fundadores de la Sociedad de Escritores de Chile. Es un personaje de la mayor relevancia y nuevamente un perseguido político que recibe asilo en Chile. Oiga, profesor, y además sumémosle, mirá, ahí está el libro, profesor, Ahí Memorias está, de un emigrante de Benedicto Chuaqui. Lo recomiendo, es muy entretenido y nos permite observar desde dentro lo que viven los inmigrantes. Sí, no, y así que además con una cultura y un idioma completamente distintos. O sea, Claro, imagínese claro. la media barrera de entrada de Sí. estas personas. ¿Eh? Sí, bueno, hay una anécdota muy graciosa, que él apenas hablaba castellano y en esa época se usaba el carbón para calefaccionarse. Entonces le pregunta a un vecino chileno cómo puede ir a comprar carbón a la carbonería, ¿no? Ya. Y el tipo se dice así. Y va y le dice al sujeto que vende carbón y el tipo se indigna, ¿no? Y lo echa a patada. ¿Y qué pasó? Bueno, el tipo, para hacerle una broma, en vez de decirle dame carbón, le dijo dame cabrón. La talla del Entonces, chileno. claro, y llega como el turquito, le dice dame cabrón. Dale, cabrón. Esa la cuenta ahí en su La memoria. cuenta. Es muy gracioso. Profesor. Y hablemos de los croatas y los italianos, profesor, en estos últimos minutos ya, que nos van perfecto. quedando. Bueno, ellos llegan, los italianos empiezan a llegar mucho a fines del siglo XIX, ¿no? Llegan sobre todo al territorio de la Araucanía, ¿no? Ya. Y ahí, por supuesto, es muy famosa la localidad de Capitán Pastene, ¿no? Que es un pueblito de la Araucanía que es de puros italianos. Hasta el día de hoy hay una presencia italiana ahí, Y va a ¿eh? tener una identidad muy Mira. potente italiana. Y bueno, la inmigración italiana tan fuerte que hubo a fin del siglo XIX, principio del XX, que llegó en grandes cantidades, se sabe, a Argentina y también al sur de Brasil, Ya. y también a Chile. Mira, esto es una imagen actual de Capitán Pastene con la bandera italiana ahí, profesor. Ajá, claro. Mira. Sí. Ahí se instalaron ahí, ¿eh? Por eso Claro. que hay tanta... Así es. En así toda es. esa zona en general, ¿no? Sí, Los sí, 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 textiles, en sí. fin, Sí, sí, Tomé. sí, Usted sí. sabe que Cecilia, la cantante Cecilia, que sí. era de Tomé, Ajá. hacía sus primeras canciones, las cantaba en Sí, italiano. claro, tiene unas canciones italianas por la muy bonitas. presencia italiana que hay en la zona. Por eso, no tenía Claro, idea. Baño de ya. Media Medianoche, hacía Claro, traducciones también además la de canción alguna- italiana, La ¿no? Que tiene canción, como de San Remo. Y nuestra Sí. balada está muy conectada con la ballet italiana Tienes por el razón, Festival de San por Remo y supuesto, también claro. la presencia en el sur de estas grandes qué bonito, cantantes. no tenía idea. Claro, Cecilia Ahí triunfó está. en el Festival de Viña de 1965. Ajá. Imagínese. Ya, venía ya. con toda esa Y venía influencia. de esa tradición. Estos son Mira, qué italianos lindo. afecindados en Chile, Ajá. profesor. Los italianos. Mira, con su buen bigote. Bueno, otros que llegaron al sur antes fueron los alemanes, no tan sabidos en Valdivia. Y nadie sabe mucho, o sea, conocen los que tienen la historia más presente, que los alemanes que llegan a Valdivia a fines de la década de 1840, por iniciativa de Bulnes, eran también perseguidos políticos, que vienen huyendo de la revolución de 1848, que había sido derrotada, una revolución liberal, y de la represión desatada por Bismarck. Ya. Entonces eran alemanes liberales que se vienen a Chile buscando refugio debido a la persecución política. Mira, profesor, bueno, Entonces, la máxima una vez cantidad de, más. me imagino, estos europeos que llegaban de Europa, o se quedaban en el sur de Brasil, o se quedaban en Argentina. Claro. Y algunos pasaban para acá, y los Así es. italianos, ni hablar en Argentina. Claro, pero claro. también tenemos una presencia interesante acá, Sí. cultural también, Sí, club por italiano, supuesto, por supuesto. hay un equipo de fútbol, Claro, Audax el italiano, Audax, por sin ir más supuesto. lejos. Sí, sí, ¿no? sí, sí, Y esta cultura, Así qué interesante, es. profesor. Sí, ¿eh? sí, 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 Y, sí, sí. y después,
los alemanes, dice usted, llegaron también juntos con ellos. Claro. Y aquí los alemanes eran también protestantes, ¿no? Que ahí Sí, hubo toda una conmoción ahí porque no eran católicos, ¿no? Claro, entonces los católicos chilenos, la gente más conservadora, vio eso con mucha mortificación porque pensaban de que el sur de Chile iba a ser convertido a la herejía protestante, ¿no? Entonces no querían. Y de hecho a Ignacio Domeyko, que era un polaco católico, ¿qué más católico que un polaco católico? Además arrancando de los alemanes y los rusos, emite un informe de colonización donde él recomienda que vengan solo católicos, ¿no? Perfecto. Entonces fue problemático eso y bueno, se vio que estos alemanes protestantes eran personas dignísimas y muy trabajadoras y quisieron florecer, ¿cierto?, la región de Valdivia y luego de Osorno y de Yanquihue con esta primera inmigración, pero eran liberales perseguidos por la restauración conservadora de Bismarck. Y a propósito de perseguidos, profesor, y el asilo contra la opresión, el Winnipeg. Ah, por supuesto. Qué importante Sí. barco. Hermosa historia. Bueno, de hecho, el Winnipeg llegó a Chile el día 2 de septiembre de 1939, un día después de que estalla la Segunda Guerra Mundial. Mira. Ahí. Es muy interesante porque con la llegada de Pedro Aguirre Cerda al poder el año 38, elegido presidente de la República, él instala una política exterior que se denominó de puertas abiertas. El gobierno de Arturo Alessandri, que es el previo, había restringido pero severamente la posibilidad de inmigración, en particular de los perseguidos en Europa. No debemos olvidar que el año 33 llega Hitler al poder en Alemania y empiezan las persecuciones racistas del régimen nazi. Entonces, durante el gobierno de Alessandri no llegó nadie. Pero con esta política de puertas abiertas, Pedro Aguirre Cerda, llegan los perseguidos en grandes cantidades. Y ahí van a ser los judíos perseguidos por los nazis en Europa, en particular en Alemania, que van a llegar a ser más de 10.000 en esos 2 años. Y por otro lado, los españoles derrotados del bando republicano. Y ahí yo creo que hay que mencionar un personaje de la máxima importancia que fue el canciller de Pedro Aguirre Cerda de esa época, que era don Abraham Ortega, que él va a ser el encargado de llevar a cabo este rescate de perseguidos que se conozca, políticos. profesor. Ahí está don Abraham Ortega. Él fue un personaje importantísimo. Él fue quien, por ejemplo, nombró a Pablo Neruda cónsul especial de inmigración en Francia para rescatar... Este caballero nombró a Neruda. Exacto, con ese cargo, porque el último embajador republicano en Chile, español, ¿no? Le pregunta al gobierno chileno si es que ellos pueden recibir españoles republicanos que están viviendo en campos de concentración en Francia en condiciones terribles. Y el gobierno de Pedro Aguirre Cerda dice que sí. Y le encomienda la tarea a Neruda porque Neruda había sido cónsul en España, en Madrid y en Barcelona. Y esto por iniciativa de Abraham Ortega. Entonces, gracias a Abraham Ortega, que el Winnipeg va a llegar con 2.200 refugiados españoles. Ojalá tenga una calle este caballero a nombre de él, no sé. No, un personaje extraordinario. Ortega. Un personaje extraordinario que, como te digo, también es muy admirado por aquellos refugiados judíos que llegaron en la época, que venían huyendo del nazismo, que si no hubiera sido por él, no entran. Perfecto. Nos quedan 2 minutos, profesor. Hagamos un recorrido, ¿no? Por los entonces niños tienen que haber sido, ¿no? Que llegaron con sus padres en ese barco, en ese Winnipeg. Ah, perfecto. A Valparaíso, profesor, y que hicieron tanto por nuestra cultura, ¿no? A ver, Leopoldo Castedo. Pues, ese no llegó tan niño. Yo creo que Leopoldo Castedo nació anciano. Qué grande Leopoldo Castedo, historiador, ¿no? Además que Leopoldo Castedo, como se sabe, hizo a medias la historia, el resumen de historia de Chile con Francisco Antonio Encina. ¿Cierto? Que Encina lo había sacado en 20 y tantos tomos, ¿no? Vivió como 200 años Leopoldo Castedo. Y luego hicieron un resumen de 3 tomos de Historia de Chile. Entonces, Encina ponía los textos y Castedo las ilustraciones. Perfecto. Y resulta que, como se sabe, Encina era un historiador más bien conservador, mientras que Castedo era republicano de izquierda. Entonces trabajaron juntos. Mira qué interesante. ¿Y sabes cómo lo hicieron? Que Encina, por ejemplo, abordaba un tema desde una mirada más conservadora, pero la ilustración venía a poner en cuestión aquello. Por ejemplo, el relato de batallas en la Guerra del Pacífico y la ilustración que ponía Castedo eran de los muertos de esa batalla. Igual le ponía su... Entonces fue una combinación, yo diría, muy virtuosa, que permitió que esa historia tuviera esas 2 perspectivas. Perfecto, profesor. Mira, ahí estamos viendo varios más, ¿no? Vimos al principio a Castedo ahí con el expresidente Frey, ¿no? Sí, ahí lo estaban homenajeando. Sí. Esta es Rosel Brú. Vimos también a José Balmes. Sí, este es Víctor Pey. A ver si unas palabritas para Víctor Pey. Y bueno, José Balmes también muy conocido sobre en la Rosel Brú ni hablar en la pintura, ¿no? Sí, desde la pintura. Pero Víctor Pey, ahí está a la izquierda. Bueno, Víctor Pey, fundador y director
de Clarín, ¿no? Del diario Clarín, que fue un diario muy importante de la izquierda chilena porque era un diario que se salía un poco de los típicos diarios que dependían de los partidos políticos. Entonces era un diario más libre, de izquierda, muy provocativo y que fue muy popular en su época, que se vendía mucho. Cosa rara para los periódicos de izquierda que siempre tenían como un nicho muy específico. Entonces en ese sentido la labor periodística de Víctor Pey fue muy importante. Y después de eso había una controversia en relación a la propiedad del diario y que ahí había un tira y afloja. Pero su colaboración a la prensa en Chile fue fundamental. Profesor, se nos acabó el tiempo, suena la campana. Nos quedamos con muchas personas, sobre todo en el principio, gente también de la música, también del deporte, ¿no? Que hemos tenido muchos nacionalizados en los últimos años. Otras veces que nos hemos caído, ¿no? También en nacionalidades que hemos tenido que retirar, como este cura de los Legionarios de Cristo, ¿se acuerda? El cura O'Reilly, que terminó siendo un pederasta, ¿no? Pero bueno, nadie lo sabía y se le había dado la nacionalidad también por gracia. Sí, en ese sentido yo creo que es importante destacar de que, por supuesto, en Chile han llegado inmigrantes en diversas épocas y por muchos motivos, pero muchos de los que aquí hemos tratado y de los procesos a los que nos hemos referido son extranjeros que han llegado a Chile efectivamente buscando asilo contra la opresión. Claro, o otros que se les negó incluso la nacionalidad en su momento, como fue a Tompkins, ¿no? El año 2016, de parte porque siendo que ha entregado él y su familia, ¿no? Él y su esposa, la mayor cantidad de donación de tierra en la historia. Claro. Lo que pasa es que el otorgamiento de la nacionalidad por gracia debe pasar por el Congreso Nacional. Entonces ahí empiezan las pugnas políticas que a veces no tienen tanto que ver con los méritos de la persona, sino que por otro tipo digamos, de luchas políticas, yo diría que están ajenas al personaje y sus méritos. Pero lo que sí yo quisiera rescatar de que ahora que vamos a celebrar fiestas patrias y que la canción nacional se va a entonar en más de una ocasión, recordemos que el coro de la canción nacional es obra de chilenos y extranjeros y a lo que remite y a lo que nos honra esa hospitalidad y esa disposición de recibir en Chile a aquellos que han sido perseguidos por la opresión. Y con esa reflexión, profesor, el 17 de septiembre, tiqui, tiqui, tiqui. Y con esta la versión más hippie que encontramos del himno, profesor, nos despedimos. Tengas un gran fiestas patrias, ¿no? Pásalo muy bien. Eso, pásalo bien. Trata de tener mucho cuidado si vas a manejar también, ¿no? Claro. Obviamente no tomar, pero también tener cuidado que... Use Uber o el caballo, pero no maneje, no sea leso. Si es del sur, use el caballo. Claro. No use la bicicleta. También páselo bien usted. A usted también. Muy bien, ¿eh? Nos vemos, ¿ah? Nos vemos. Buen fin de semana largo. Eso. Nos encontramos nuevamente el lunes, 23:30, nuevo horario de verano, aquí en el Living Ciudadano. Viva Chile. Chao. Viva Chile. Viva Chile.